7. El Mediterráneo en 48 horas. El Mediterráneo, el mar azul por excelencia, el gran mar de los hebreos, el mar de los griegos, el mare nostrum de los romanos, bordeado de naranjos, de aloes, de cactos, de pinos marítimos, embalsamado por el perfume de los mirtos, rodeado de montañas, saturado de un aire puro y transparente, pero incesantemente agitado por los fuegos telúricos, es un verdadero campo de batalla en el que Neptuno y Plutón se disputan todavía el imperio del mundo. En él, en sus aguas y en sus orillas, dijo Michelet, el hombre se revigoriza en uno de los más poderosos climas de la Tierra. Pero apenas me fue dada la oportunidad de observar la belleza de esta cuenca de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Tampoco pude contar con los conocimientos personales del capitán Nemo, pues el enigmático personaje no apareció ni una sola vez en el salón durante una travesía efectuada a gran velocidad. Estimó en unas 600 leguas el camino recorrido por el Nautilus bajo la superficie del Mediterráneo y en un tiempo de 48 horas. Habíamos abandonado los parajes de Grecia en la mañana del 16 de febrero y al salir el sol el 18 ya habíamos atravesado el estrecho de Gibraltar. Fue evidente para mí que ese mar, cercado por todas partes por la tierra firme de la que huía, no agradaba al capitán Nemo. Sus aguas y sus brisas debían traerle muchos recuerdos y tal vez pesadumbres. En el Mediterráneo no tenía esa libertad de marcha y esa independencia de maniobras que le dejaban los océanos, y su Nautilus debía sentirse incómodo entre las costas demasiado cercanas de África y de Europa. Navegamos, pues, a una velocidad de 25 millas por hora, lo que equivale a 12 leguas de 4 kilómetros. Obvio es decir que Ned Land, muy a su pesar, debió renunciar a sus proyectos de evasión, en la imposibilidad de servirse de un bote llevado a una marcha de 12 o 13 metros por segundo. Salir del Nautilus en esas condiciones hubiera sido una maniobra tan imprudente como saltar en marcha de un tren a esa velocidad. Además, nuestro submarino no emergió a la superficie más que por la noche, a fin de renovar su provisión de aire, confiando la dirección de su rumbo a las solas indicaciones de la brújula y de la corredera. Del interior del Mediterráneo pude ver tan solo lo que le es dado presenciar al viajero de un tren expreso del paisaje que huye ante sus ojos, es decir, los horizontes lejanos, y no los primeros planos que pasan como un relámpago. Sin embargo, Conseil y yo pudimos observar algunos de esos peces mediterráneos que por la potencia de sus aletas conseguían mantenerse algunos instantes en las aguas del Nautilus. Permanecimos mucho tiempo al acecho ante los cristales del salón, y nuestras notas me permiten ahora resumir en pocas palabras nuestra visión ictiológica de ese mar, de los diversos peces que lo habitan, sin hablar de todos aquellos que la velocidad del Nautilus hartó a mis ojos. Puedo decir que vi algunos y apenas entreví otros. Permítaseme, pues, presentarlos en una clasificación que será caprichosa, sin duda, pero que, al menos, reflejará con fidelidad mis rápidas observaciones. Entre las aguas vivamente iluminadas por nuestra luz eléctrica serpenteaban algunas lampreas, de 1 metro de longitud, comunes a casi todas las zonas dimáticas. Algunas rayas de 5 pies de ancho, de vientre blanco y dorso gris ceniza con manchas, evolucionaban como grandes chales llevados por la corriente. Otras rayas pasaban tan rápidamente que no pude reconocer si merecían ese nombre de águilas que les dieron los griegos, o las calificaciones de rata, de sapo o de murciélago que les dan los pescadores marinos. Escualos milandros, de 12 pies de longitud, tan temidos por los buceadores, competían en velocidad entre ellos. Como grandes sombras azuladas vimos zorras marinas, animales dotados de una extremada finura de olfato, de unos 8 pies de longitud. Las doradas, del género esparo, mostraban sus tonos de plata y de azul cruzados por franjas que contrastaban con lo oscuro de sus aletas. Peces consagrados a Venus, con el ojo engastado en un anillo de oro, especie preciosa, amiga de todas las aguas, dulces o saladas, que habita ríos, lagos y océanos, bajo todos los climas, soportando todas las temperaturas, y cuya raza, que remonta sus orígenes a las épocas geológicas de la Tierra, ha conservado la belleza de sus primeros días. Magníficos esturiones, de 9 a 10 metros de largo, dotados de gran velocidad, golpeaban con su cola poderosa los cristales de nuestro observatorio y nos mostraban su lomo azulado con manchas marrones. Se parecen a los escualos, cuya fuerza no igualan, sin embargo, se encuentran en todos los mares, y en la primavera remontan los grandes ríos, en lucha contra las corrientes del Volga, del Danubio, del Po, del Rin,
del loira, del oder, y se alimentan de arenques, caballas, salmones y gádidos, aunque pertenezcan a la clase de los cartilaginosos, son delicados, se comen frescos, en salazón, escabechados, y, en otro tiempo, eran llevados en triunfo a las mesas de los lúculos. Pero entre todos estos diversos habitantes del Mediterráneo, los que pude observar más útilmente, cuando el Nautilus se aproximaba a la superficie, fueron los pertenecientes al 63º género de la clasificación de los peces óseos. Los atunes, escómbridos con el lomo azul negruzco y vientre plateado, cuyos radios dorsales desprendían reflejos dorados. Tienen fama de seguir a los barcos, cuya sombra fresca buscan bajo los ardores del cielo tropical, y no la desmintieron con el Nautilus, al que siguieron como en otro tiempo acompañando a los navíos de la Pérouse. Durante algunas horas compitieron en velocidad con nuestro submarino. Yo no me cansaba de admirar a estos animales verdaderamente diseñados para la carrera, con su pequeña cabeza, su cuerpo liso y fusiforme que en algunos de ellos sobrepasaba los 3 metros, sus aletas pectorales dotadas de extraordinario vigor y las caudales en forma de horquilla. Nadaban en triángulo, como suelen hacerlo algunos pájaros cuya rapidez igualan, lo que hacía decir a los antiguos que la geometría y la estrategia no les eran ajenas. Y, sin embargo, ese supuesto conocimiento de la estrategia no les hace escapar a las persecuciones de los provenzales, que los estiman tanto como antaño los habitantes de la Propóntide y de Italia, y como ciegos y aturdidos se lanzan y perecen por millares en las almadrabas marsellesas. Entre los peces que entrevimos apenas Conseil y yo, citaré a título de inventario los blanquecinos fieras fers, que pasaban como inaprehensibles vapores, los congrios y morenas, serpientes de 3 o 4 metros, ornadas de verde, de azul y de amarillo, las merluzas, de 3 pies de largo, cuyo hígado ofrece un plato delicado, las cepolas tenioideas, que flotaban como finas algas, las triglas, que los poetas llaman peces lira y los marinos peces silbantes, cuyos hocicos se adornan con 2 láminas triangulares y dentadas que se asemejan al instrumento tañido por el viejo Homero, y triglas golondrinas que nadaban con la rapidez del pájaro del que han tomado su nombre, holocentros de cabeza roja y con la aleta dorsal guarnecida de filamentos, sábalos, salpicados de manchas negras, grises, marrones, azules, verdes y amarillas, que son sensibles al sonido argentino de las campanillas, espléndidos rodaballos. Esos faisanes del mar, con forma de rombo, aletas amarillentas con puntitos oscuros y cuya parte superior, la del lado izquierdo, está generalmente veteada de marrón y de amarillo, y, por último, verdaderas bandadas de salmonetes, la versión marítima tal vez de las aves del paraíso, los mismos que en otro tiempo pagaban los romanos hasta 10.000 sestercios por pieza, y que hacían morir a la mesa para seguir con mirada cruel sus cambios de color, desde el rojo cinabrio de la vida hasta la palidez de la muerte. Y si no pude observar ni rayas de espejos, ni balistes, ni tetrodones, ni hipocampos, ni centriscos, ni blenios, ni labros, ni eperlanos, ni exocetos, ni pajeles, ni bogas, ni orflos, ni los principales representantes del orden de los pleuronectos, los lenguados, los gallos, las platijas, comunes al Atlántico y al Mediterráneo, fue debido a la vertiginosa velocidad a que navegaba el Nautilus por esas aguas opulentas. En cuanto a los mamíferos marinos, creo haber reconocido al pasar ante la bocana del Adriático 2 o 3 cachalotes que por su aleta dorsal parecían pertenecer al género de los fisetéridos, algunos delfines del género de los globicéfalos, propios del Mediterráneo, cuya cabeza, en su parte anterior, está surcada de unas rayas claras, así como una docena de focas de vientre blanco y pelaje negro, de las llamadas frailes por su parecido con los dominicos, de unos 3 metros de longitud. Por su parte, Conseil creyó haber visto una tortuga de unos 6 pies de anchura, con 3 aristas salientes orientadas longitudinalmente. Sentí no haberla visto, pues por la descripción que de ella me hizo Conseil, debía de pertenecer a esa rara especie conocida con el nombre de laúd. Yo tan solo pude ver algunas cacuanas de caparazón alargado. En cuanto a los zoófitos, vi durante algunos instantes una admirable galeolaria anaranjada que se pegó al cristal de la portilla de babor. Era un largo y tenue filamento que se complicaba en arabescos arborescentes cuyas finas ramas terminaban en el más delicado encaje que hayan hilado jamás las rivales de Aracne. Desgraciadamente, no pude pescar esa admirable muestra,
y ningún otro zoófito mediterráneo se habría presentado ante mis ojos de no haber disminuido singularmente su velocidad el Nautilus en la tarde del 16. Y en las circunstancias que describo seguidamente. Nos hallábamos a la sazón entre Sicilia y la costa de Túnez. En ese espacio delimitado por el Cabo Bon y el estrecho de Mesina, el fondo del mar sube bruscamente formando una verdadera cresta a 17 metros de la superficie, mientras que a ambos lados de la misma la profundidad es de 170 metros. El Nautilus hubo de maniobrar con prudencia para no chocar con la barrera submarina. Mostré a Conseil en el mapa del Mediterráneo el emplazamiento del largo arrecife, pero dijo Conseil, si es un verdadero istmo que une a Europa y África, sí, muchacho, cierra por completo el estrecho de Libia. Los sondeos hechos por Smith han probado que los dos continentes estuvieron unidos en otro tiempo, entre los cabos Boko y Furina. Lo creo, respondió Conseil. Una barrera semejante, añadí, existe entre Gibraltar y Ceuta, que en los tiempos geológicos cerraba completamente el Mediterráneo. Mire que si un empuje volcánico levantara un día estas dos barreras por encima de la superficie del mar, entonces, es muy poco probable que eso suceda. Conseil, permítame el señor acabar lo que iba a decir, y es que si se produjera ese fenómeno, lo sentiría por el señor de Lesseps que tanto se está esforzando por abrir su istmo. De acuerdo. Pero te repito, Conseil, que ese fenómeno no se producirá. La violencia de las fuerzas subterráneas va decreciendo cada vez más. Los volcanes, tan numerosos en los primeros días del mundo, se apagan poco a poco. El calor interno se debilita, y la temperatura de las capas inferiores subterráneas va reduciéndose siglo a siglo en una apreciable proporción, y ello en detrimento de nuestro planeta, pues ese calor es su vida. Sin embargo, el sol es insuficiente, Conseil. ¿Puede el sol dar calor a un cadáver? No, que yo sepa. Pues bien, la Tierra será algún día ese cadáver frío. Será inhabitable y estará deshabitada como la Luna, que desde hace mucho tiempo ha perdido su calor vital. ¿Dentro de cuántos siglos?, preguntó Conseil. Dentro de algunos centenares de millares de años. Entonces, tenemos tiempo de acabar nuestro viaje, con el permiso de Ned Land. Y Conseil, tranquilizado, se concentró en la observación del alto fondo que el Nautilus iba casi rozando a una moderada velocidad. Sobre aquel suelo rocoso y volcánico se desplegaba toda una fauna y flora viviente, esponjas, holoturias, cidípidos yalinos con cirros rojizos que emitían una ligera fosforescencia, veroes, vulgarmente conocidos como combros de mar, bañados en las irisaciones del espectro solar, comátulas ambulantes, de 1 metro de anchura, cuya púrpura enrojecía el agua, euriales arborescentes de gran belleza, pavonarias de largos tallos, un gran número de erizos de mar comestibles, de variadas especies, y actinias verdes de tronco grisáceo, con el disco oscuro, que se perdían en su cabellera olivácea de tentáculos. Conseil se había ocupado más particularmente de observar los moluscos y los articulados, y aunque su nomenclatura sea un poco árida, no quiero ofender al buen muchacho omitiendo sus observaciones personales. En sus notas, cita entre los moluscos numerosos pectúnculos pectiniformes, espóndilos amontonados unos sobre otros, donácidos o coquinas triangulares, yálidos tridentados, con parápodos amarillos y conchas transparentes, pleurobranquios anaranjados, óvulas cubiertas de puntitos verdosos, aplisias, también conocidas con el nombre de liebres de mar, dolios, áceras carnosas, umbrelas, propias del Mediterráneo, orejas de mar, cuyas conchas producen un nácar muy estimado, pectúnculos apenachados, anomias, más estimadas que las ostras por los del Languedoc, almejas, tan preciadas por los marselleses, Venus verrucosas blancas y grasas, esas almejas del género mercenaria de las que tanto consumo se hace en Nueva York, pechinas operculares o volandeiras de variados colores, litodomos o dátiles hundidos en sus agujeros, cuyo fuerte sabor aprecio yo mucho, venericárdidos surcados con nervaduras salientes en la cima abombada de la concha, cintias erizadas de tubérculos escarlatas, carneiros de punta curvada, semejantes a ligeras góndolas, férolas coronadas, atlantas, de conchas espiraliformes, tetis grises con manchas blancas, recubiertas por su manto festoneado, eólidas, semejantes a pequeñas limazas cabolíneas rampando sobre el dorso, aurículas, y entre ellas la aurícula myosotis de concha ovalada, escalarias rojas, litorinas, janturias, peonzas, petrícolas, lamelarias, gorros de Neptuno, pandoras, etc. En sus notas, Conseil había dividido, muy acertadamente,
en 6 clases a los articulados, de las cuales 3 pertenecen al mundo marino. Son los crustáceos, los cirrópodos y los anélidos. Los crustáceos se subdividen en 9 órdenes, el primero de los cuales comprende a los decápodos, es decir, a los animales cuya cabeza está soldada al tórax, y cuyo aparato bucal se compone de varios pares de miembros, y que poseen 4, 5 o 6 pares de patas torácicas o ambulatorias. Conseil había seguido el método de nuestro maestro Milne Edwards, que divide en 3 secciones a los decápodos, los braquiuros, los maqueruros y los anomuros, nombres tan bárbaros como justos y precisos. Entre los braquiuros, Conseil cita un oxirrinco, el amatías, armado de 2 grandes puntas divergentes a modo de cuernos, el inaco escorpión que, no sé por qué, simbolizaba la sabiduría entre los griegos, Lambro Masena y Lambro Espinoso, probablemente extraviados en tan altos fondos puesto que generalmente viven a grandes profundidades, xantos, pilumnos, romboides, calapas granulosos de fácil digestión, anota Conseil, coristos desdentados, evalias, cimopolios, cangrejos aterciopelados de Sicilia, dórripos lanudos, etc. Entre los maqueruros, subdivididos en 5 familias, los acorazados, los cavadores, los astácidos, los eucáridos y los oquizópodos. Cita las langostas comunes, de carne tan apreciada, sobre todo en las hembras, cigalas, camarones ribereños y toda clase de especies comestibles, pero no dice nada de la subdivisión de los astácidos, en los que está incluido el bogavante, pues las langostas son los únicos bogavantes del Mediterráneo. En fin, entre los anomuros, cita las delocinas comunes, abrigadas en las conchas abandonadas de las que se apoderan, o molas espinosas, ermitaños, porcelanas, etc. Ahí se detenía el trabajo de Conseil. Le había faltado tiempo para completar la clase de los crustáceos con el examen de los estomatópodos, anfípodos, homópodos, isópodos, trilobites, branquiápodos, ostrácodos y entomostráceos. Y para terminar el estudio de los articulados marinos habría debido citar la clase de los cirrópodos, en la que se incluyen los cídopes y los argulos, y la de los anélidos que no hubiera dejado de dividir en tubícolas y en dorsibranquios. Pero es que el Nautilus, al dejar atrás el alto fondo del estrecho de Libia, había recuperado su velocidad habitual. Por eso, no fue posible ya ver ni moluscos, ni articulados ni zoófitos, apenas algunos grandes peces que pasaban como sombras. Durante la noche del 16 al 17 de febrero, entramos en esa otra zona del Mediterráneo cuyas mayores profundidades se sitúan a 3000 metros. Impulsado por su hélice y deslizándose a lo largo de sus planos inclinados, el Nautilus se hundió hasta las últimas capas del mar. A falta de las maravillas naturales, el mar ofreció allí a mis miradas escenas emocionantes y terribles. Nos hallábamos surcando, en efecto, esa parte del Mediterráneo tan fecunda en naufragios. ¿Cuántos son los barcos que han naufragado y desaparecido entre las costas argelinas y las provenzales? El Mediterráneo no es más que un lago, si se le compara con la vasta extensión abierta del Pacífico, pero un lago caprichoso y voluble, hoy propicio y acariciante para la frágil tartana que parece flotar entre el doble azul del mar y del cielo. Mañana furioso y atormentado, descompuesto por los vientos, destrozando los más sólidos navíos con los golpes violentos de sus olas. Así, a nuestro rápido paso por esas capas profundas, vi un gran número de restos en el fondo, unos recubiertos ya por los corales y otros revestidos de una capa de orín, áncoras, cañones, obuses, piezas de hierro, paletas de hélices, piezas de máquinas, cilindros rotos, calderas destrozadas, cascos de buque flotando entre 2 aguas, unos hacia abajo y otros hacia arriba. Todos estos navíos habían naufragado o por colisiones entre ellos o por choques con escollos de granito. Había allí algunos que se habían ido a pique, y que, con su arboladura enhiesta y sus aparejos intactos, parecían estar fondeados en una inmensa rada, esperando el momento de zarpar. Cuando pasaba entre ellos el Nautilus, iluminándolos con su luz eléctrica, parecía que esos navíos fueran a saludarle con su pabellón y darle su número de orden. Pero solo el silencio y la muerte reinaban en ese campo de catástrofes. Observé que los restos de naufragios en los fondos mediterráneos iban siendo más numerosos a medida que el Nautilus se acercaba al estrecho de Gibraltar. Las costas de África y de Europa van estrechándose y las colisiones en tan estrecho espacio son más frecuentes. Vi numerosas carenas de hierro, ruinas fantásticas de barcos de vapor,
en pie unos y tumbados otros, semejantes a formidables animales. Uno de ellos, con los flancos abiertos, su timón separado del codaste y retenido aún por una cadena de hierro, con la popa corroída por las sales marinas, me produjo una impresión terrible. ¿Cuántas existencias rotas, cuántas víctimas había debido provocar su naufragio? ¿Habría sobrevivido algún marinero para contar el terrible desastre? No sé por qué me vino la idea de que ese barco pudiera ser el Atlas, desaparecido desde hacía 20 años sin que nadie haya podido oír la menor explicación. Qué siniestra historia la que podría hacerse con estos fondos mediterráneos, con este vasto osario en el que se han perdido tantas riquezas y en el que tantas víctimas han hallado la muerte. Rápido e indiferente, el Nautilus pasaba a toda máquina en medio de esas ruinas. Hacia las 3 de la mañana del 18 de febrero, se presentaba en la entrada del estrecho de Gibraltar. Existen allí dos corrientes, una superior, reconocida desde hace tiempo, que lleva las aguas del océano a la cuenca mediterránea, y otra más profunda, una contracorriente cuya existencia ha sido demostrada por el razonamiento. En efecto, la suma de las aguas del Mediterráneo, incesantemente acrecentada por las del Atlántico y por los ríos que en él se sumen, tendría que elevar cada año el nivel de este mar, pues su evaporación es insuficiente para restablecer el equilibrio. Del hecho de que así no ocurra se ha inferido naturalmente la existencia de esa corriente inferior que por el estrecho de Gibraltar vierte en el Atlántico ese excedente de agua. Su posición exacta, en efecto, es esa contracorriente la que aprovechó el Nautilus para avanzar rápidamente por el estrecho paso. Durante unos instantes pude entrever las admirables ruinas del templo de Hércules, hundido, según Plinio y Avieno, con la isla baja que le servía de sustentación, y algunos minutos más tarde, nos hallábamos en aguas del Atlántico.